el valor que tiene, todo el valor ambiental, y sin entender, por ejemplo, que es capaz de subir a esas alturas impresionantes con un consumo de energía casi que cero, porque tiene una capacidad enorme de descubrir las corrientes de aire y alcanzar esa vista maravillosa. Y por supuesto desconociendo la importancia enorme, y sobre eso es un cuento que escribí que se llama Véndame unos gallinazos, señor alcalde, hace ya varios años. Esto es cerca de Útica, en Quebrada Negra, aquí en Cundinamarca. Hicimos una charla y después de la charla organizamos grupos y resulta que se organizó este grupo y a mí me pareció que eso fue un regalo así maravilloso de la vida. Y bueno, cuando estoy haciendo una charla o algo y entran animales me parece maravilloso. Y esta es mi maestra, esta es Luna y bueno, vive con nosotros hace ya varios años y alguna vez veíamos con mi hijo un debate en televisión en que unos filósofos discutían si los perros tenían alma o no tenían alma. Y había uno que decía que eso era una estupidez de hippies, que iban a tener alma los perros. Yo le decía a mi hijo, el que dice eso no tiene alma. Y él me decía, o no tiene perro. Y por supuesto, si ustedes, quienes tengan perro, tengan gato, tengan culebra, saben que por supuesto que los animales tienen alma. Por supuesto, saben de la enorme inteligencia de las mulas. Y saben que la terquedad de las mulas es objeción de conciencia. Que cuando una mula no se quiere meter no quiere meterse a alguna parte y se atraviesa como una mula, sabe que hay un peligro. Y el mensaje que le está dando al arriero es, si quiere métase usted, pero a mí no me meta por ahí. Pregúntenle a alguien que sepa de mulas. Esta fue una experiencia que me cambió a mí la vida. Esto es en el zoológico de Medellín, donde cada animal tiene una historia. Por lo menos hasta cuando yo estuve allá era un centro de devolverles la dignidad a animales que habían tenido unas historias de vida terribles. Llegan águilas con las alas rotas, eh, monos mutilados, y este era uno de los famosos hipopótamos que trajo Pablo Escobar. Y después, si tenemos tiempo, hablamos un poco sobre este concepto de plagas. Pero gente maravillosa, pertenecientes, por supuesto, a nuestra especie humana, fueron capaces de enseñarle a este hipopótamo a que abriera la boca y que se dejara hacer un tratamiento de conductos en los colmillos sin anestesia, porque la cantidad de anestesia que requería, pues lo había puesto en peligro la vida. Entonces, yo fui usuario de eso y a partir de esta experiencia no volví a consumir nada que hubiera tenido mamá. Eso fue un salto al vegetarianismo absolutamente inmediato, porque yo digo, un animal tiene la sabiduría de saber si está en la cadena trófica de uno o no. Y a mí me interesaba ganar confianza. Pues nunca había comido ni comería, ni había pensado tampoco comer hipopótamo, pero me estoy refiriendo en general a otros animales. Y tenemos opciones de, de, de nutrirnos sin necesidad de consumir animales. Les había dicho que miraran esta foto y leía en estos días un libro y una frase muy linda que decía, si quieres ver al pájaro en el monte, tienes que tener primero el pájaro en el corazón. Y resulta que si uno se pone en modo elefante, comienza a encontrarse elefantes en todas partes. Y esto fue ese mismo día allá en el zoológico de Medellín, con esta elefanta que después se murió, ya estaba muy viejita. Esa paja que tiene en la cabeza es que ella misma se ponía paja a manera de bloqueador solar. Como les digo, si uno se sintoniza, comienza a ver elefantes por todas partes. Palabras secuestradas y violadas, una de esas es caos. Hay palabras a las que les damos un sentido negativo. Y de hecho, cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó aquí el famoso día sin IVA, y esa pelotera, ese absurdo, ese clímax de la estupidez, decimos esto es un caos, pero realmente le damos el nombre de caos al orden que no entendemos, al orden de la naturaleza. Y esto, por ejemplo, es selva amazónica, y esa forma de orden es caos, o la llamamos caos. En cambio a esto lo llamamos orden. Estos son cultivos de soya en el norte de la Pampa Argentina, pero es el patrón similar de los monocultivos. Esto es caos, es un río amazónico,
Esto es orden, esto también es allá en La Pampa, Argentina. Esto es uno de los humedales de Bogotá, modelo de caos, y esto es orden, esto también, y esto es orden. Por ahí hay un artículo mío que se llama Nuestro orden generador de entropía, y cada vez que intentamos imponerle a la brava el orden humano a la naturaleza, estamos generando entonces condiciones para que haya desastres. Cada vez que intentamos imponerle el orden humano al orden natural que llamamos caos, generamos condiciones de desastre. Esto también es por acá cerca, ahí ven ustedes el mapa de América del Sur, tomado hace ya varios años, pero ahí está todavía y va envejeciendo como todo ser vivo. Y aquí pasa una cosa muy bonita, es que donde está esa flor, coincide con Urabá y en esos días yo estaba presente organizando un evento sobre biodiversidad en Urabá. Y este cuento se los cuento es por una de las fotos que viene ahora. De hecho, también si ustedes hacen la tarea de mirar al cielo y estar buscando formas, van a encontrar que esta forma de nuestro continente suramericano la encuentra uno en distintos escenarios. Y este, por supuesto, lo reconocen sin ningún problema. No hay nada más caótico que una nube. Y sin embargo, las nubes van tomando formas que nos recuerdan formas conocidas. Es lo que en teoría del caso se llama los atractores extraños. Y esta la tomé precisamente en apartado cuando estaba en ese evento. Aquí me quedé esperando que apareciera un letrero que dijera, usted está aquí en apartado. Ahí viene el Golfo de Urabá. Esta es tomada desde el aire, sobre los Andes peruanos. Este es en Florencia, en el Caquetá. Y me gusta muchísimo porque ven el chocobio geográfico, ven la selva amazónica. Y volvemos a este mensaje central. Los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta. Y esas alianzas implican que tenemos que fortalecer las capacidades, las habilidades para poder comunicarnos con seres no humanos. De ahí la importancia de que desde niños haya contacto con animales. Ustedes saben mejor que yo que durante 9 meses recorremos desde el momento en que un espermatozoide masculino de nuestro padre fecunda un óvulo de nuestra madre y somos primero un ser unicelular y muy pronto nos volvemos seres multicelulares y en 9 meses recorremos toda la historia y la evolución del embrión humano se parece a la evolución de todas las especies hasta que 9 meses después aparece un ser con trillones de células que es un ser humano. Este es otro tema y voy a hacer tengo la oportunidad de hacer una charla específicamente sobre esto dentro de unos días con la Universidad del Rosario y el Instituto de Vidas sobre los derechos del agua. Digamos que derechos fundamentales son el derecho a existir, el derecho a no ser contaminada, el derecho al cauce, incluyendo el derecho a los meandros, el derecho a fluir, el derecho a desembocar, el derecho a expandirse en temporadas de lluvia, el derecho a la cobertura vegetal en los nacimientos y en las cuencas en general, el derecho a ser absorbida por los suelos. De unos años para acá, varios ríos han venido siendo reconocidos por tribunales como sujetos de derecho, cosa que a mí me parece muy importante. Primero fue en Nueva Zelanda, después en la India, el Atrato en Colombia, después ahora recientemente el río Cauca. A mí me parece importante y yo llego a esa conclusión no desde el punto de vista del derecho, aunque yo soy abogado, ni desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista de eso que llamamos gestión del riesgo. Y es que cada vez que hay algún desastre que tiene que ver o que es disparado por causas hidrometeorológicas, basta preguntar qué derechos fundamentales le han sido violados al agua y ahí aparece la causa del desastre. Esto es en Aguascalientes, en el Perú. Ese es el río, eh, más abajo se llama el Urubamba, acá arriba se llama Vilcanota, cerca de su nacimiento, se llama Aguascalientes. Y aquí llegan los trenes con turistas que aquí toman el bus y van a Machu Picchu. Cuando comenzó el auge del turismo en esa zona, entonces comenzó a organizarse el territorio en función del turismo. Y como es un valle muy estrecho en forma de V pequeña, entonces había que abrirle espacio a la actividad turística y era metiéndose dentro del cauce del río. Y para evitar que el río se rebotara, entonces había que hacer esos muros
De todas maneras hacían ese puente elevado, que es una forma de gestión del río, y uno diría, pero ese río casi sin agua, ¿para qué esos muros tan altos? Y resulta que después de hacer esta charla en el Perú, como un mes después un amigo peruano me manda estas fotos. Y eso es lo que el agua opina. Esto es en el mismo sitio. Y si el muro aguanta, entonces se lleva para el Valle Sagrado de los Incas, se lleva la inundación. Ahí hay una pregunta muy importante con relación a las obras que se están haciendo en el río Bogotá. Y es listo, se controla la inundación acá, pero ¿y qué va a pasar allá abajo? Más allá del Salto del Tequendama. Y esto es en Tashkent, esto es en la capital de Uzbekistán, pero hay un río loco muy parecido al Resbaratado, por ejemplo, y lo digo porque el nombre me encanta, que marca en esa zona el límite entre el departamento del Cauca y el departamento del Valle, ahí hay otros, el Fraile, y hay varios. Y fíjense que ese es un río loco, que está cambiando permanentemente de cauce. Pero el ordenamiento en ese caso no fue ponerle camisa de fuerza al loco, sino ordenarlos los humanos para respetarle al río el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Y pienso yo que por ordenamiento territorial no debemos entender imponerle a la naturaleza las prioridades humanas, sino ordenar las actividades humanas en función de lo que esos actores que están en el territorio desde mucho antes que nosotros ya han ordenado. Y me refiero al río, me refiero al volcán, me refiero a la falla geológica. Esto es Tuluá. Precisamente ese río es el río Tuluá que nace en el páramo de las Hermosas, que ya lo mencionamos hace un rato, y baja de 3.500 metros a 1.000 metros en una distancia relativamente corta. Son ríos, el río Paila, por ejemplo, también, y otros ríos que bajan y normalmente generan inundaciones muy fuertes. Pero si el río se le han respetado sus dobladillos, se le ha respetado su derecho a un cauce donde pueda expandirse en temporada de lluvias, su derecho a los meandros, que es una forma de autorregulación que tiene el río, no va a generar desastres. En cambio, si se encuentra esta próstata inflamada estrangulándolo, entonces necesariamente la única opción que tiene es reclamar a la brava sus derechos. Esto es aquí uno de esos aguaceros benditos que caen en Bogotá, y esto es el mismo túnel, pero el que les mostré ahora con la enredadera era de sur a norte, este es de norte a sur, con un aguacero similar, pero miren lo que genera. Y esto es el resultado de que al río se le han quitado derecho a las cauces de, de los, eh, de los drenajes, la capacidad de ser absorbido por el suelo. Y si ustedes quieren ver todos esos derechos que mencioné ahora violados, están en los arroyos de Barranquilla. Inclusive el derecho a desembocar, porque muchos de esos ríos cuando llegan al lugar donde antes había un humedal donde desembocaban, ahora hay una urbanización. Esto es en Mocoa, 31 de marzo del año 2017, y no es que yo tenga buena memoria, sino que 31 de marzo fue el terremoto de Popayán y ese sí no se me olvida. Y el letrero que tienen en esa piedra me encanta, dice, soy la memoria del río. Ahí tenemos un gran desafío, los humanos, de conservar la memoria, porque la memoria del agua es casi que infinita, mientras la memoria humana es muy fugaz. Cuando Armero se destruyó el 13 de noviembre de 1985 por una erupción, por, por un flujo de lodos que desató una erupción del Nevado Ruiz, no fue por la erupción, sino por el flujo de lodos, ya había sido destruida en el mismo sitio 2 ciudades antes. Y nos olvidamos y se volvió a construir por tercera vez Armero en el mismo sitio, y todavía hay gente que aspira a que se construya por cuarta vez. Y vamos ya acercándonos al final. Esto es lo que se llama el comportamiento emergente, una estrategia de la vida. En Ticuna se llama Tachigua, que es el comportamiento de las hormigas, y es la forma como la vida en la Tierra viene haciendo milagros desde hace muchísimo tiempo. Ahora cuando pensamos, mejor, y esto viene muy enfocado a algo que es el centro de esta charla. Quizá una pregunta que oímos con mucha frecuencia es ¿cómo irá a ser el mundo cuando salgamos de esto?
si se quiere poner más pesimista, es si salimos de esto, pero supongamos, esperemos que vamos a salir de esto. Pero mi propuesta es, cambiemos la pregunta, ¿cómo irá a ser el mundo cuando salgamos de esto? Por una afirmación, decisión que es, ¿cómo queremos que sea el mundo y qué vamos a hacer para que sea como nosotros pensamos que debe ser? Y resulta que si nos imaginamos una cantidad enorme de experiencias locales que existen, y estoy hablando no solamente de América en general, sino estoy hablando de Colombia en particular, y estoy hablando de toda la región Bogotá, la RAPE, que Diego la conoce muy bien, y saben que ahí hay cantidades enormes de experiencias que inclusive son generadas desde antes de la pandemia, pero que ahora se han venido a activar. Una cosa que fue espontánea y que después no le pude hacer el seguimiento, pero que me maravilló cuando supe que estaba ocurriendo, y es que campesinos paneleros de Útica comenzaron a hacer trueques con campesinos lecheros de Ubaté. Y entonces se activó ese mecanismo de trueque. Y hay muchísimas experiencias, sobre todo en comunidades étnicas y a veces en comunidades urbanas, pero que mantienen una estrecha relación con comunidades del campo de donde vienen los que están los urbanos, en donde están eso que en perspectiva se llama los gérmenes del futuro. Y son modelos de desarrollo, pero basados en valores totalmente distintos, que en el altiplano andino los llaman los valores andinos, son la solidaridad, la reciprocidad, la equidad, la identidad. Y creo que esos son los valores que tenemos que volverlos un vuelo en bandada para evitar, como les digo, que la solución, la entre comillas, salida de esta crisis sea más de lo que generó la crisis. Para mí el coronavirus, por una parte me parece, por supuesto, terrible. Admiro de una manera infinita que un ser microscópico logre haber puesto a la humanidad contra las cuerdas, como ha sucedido ahora. Cada vez que salgo a la calle y me encuentro a todo el mundo, pues con tapabocas, protegido, cuando veo esas cifras aterradoras del número de muertos, digo, pero ¿cómo es posible que sea que ese sea ese ser? Pero parte, digamos, o lo fundamental de la estrategia de ese ser es que nos utiliza a los seres humanos como vectores. Nosotros somos los vectores de ese virus y esto no tiene antecedentes. Ha habido muchas pandemias en la humanidad, pero nunca en un momento donde hubiera la cantidad de vuelos aéreos, la cantidad de transatlánticos, la cantidad de movilización que los vectores del virus tenemos. Y sobre esto hay un artículo que también les mando el link, lo escribí como el 5 o 6 de abril, se llama Particularidades de un desastre, y habla precisamente sobre eso, ¿no? O sea, es un artículo más largo, pero uno de los temas es cómo este bicho tuvo la inteligencia de escoger un vector que le garantizara apoderarse del planeta. Y ese vector somos los seres humanos. Pero la pregunta es, ¿qué capacidad tenemos de ser vectores de unos virus de esperanza, de unos virus de vida? Y vengo también así como admiro al gallinazo, admiro enormemente al diente de león por esa capacidad que tiene. Y si ustedes salen, cada una de las personas que está acompañándonos o que está participando en esta charla, con tres ideas, con tres esporas, tipo, los humanos solos no podemos, necesitamos aliarnos con otros seres del planeta. Tipo, tenemos que vencer el antropocentrismo, tenemos que vencer el machismo, tenemos que vencer el racismo. Tipo, las experiencias, los modelos de desarrollo adecuados para el futuro están en nuestros territorios y hay que reconocerlos. Y cada uno logra convencer de tres de esas ideas a otras tres personas y cada uno a otros tres y cada uno a otros tres, o sea, usar la estrategia del virus, seguramente podemos hacer un vuelo en bandada como los que vamos a ver ahora. Que eso es lo que se llama Tachigua o los sistemas enjambres o de inteligencias distribuidas. Bueno, estos son los cardúmenes, pero acá tengo el video, pero no lo quiero mostrar. Quiero mostrarles este que está en el internet y lo voy a poner acá sin volumen porque no interesa mucho el sonido, pero es un ejemplo absolutamente maravilloso de Tachigua. Ustedes ven allí, son unas hormigas atravesando el río Amazonas en una balsa de hormigas. Ahí llevan pulgones
ya van a ver la reina, que la reina cumple una función fundamental, pero no es ni de lejos la función de reinar, sino que es la que pone los huevos y asume una carga grandísima. Y comienza uno a preguntarse lo que se han preguntado muchísimos etólogos, por ejemplo, sobre en qué momento toman la decisión de que hay que atravesar el río y por qué la toman, o por qué una colmena toma la decisión de que hay que dividirse y cómo escogen quiénes se van y quiénes vienen. Y hay un número de Scientific American dedicado exclusivamente a eso, a analizar ese comportamiento de las abejas, cómo mandan comisiones, después cómo viene la comisión y hace su informe. Es una cosa que uno queda absolutamente maravillado. Y todos oímos hablar todos los días ahora de ciudades inteligentes, de territorios inteligentes, pero lo limitamos a algo que sí es importante, que es el hecho de que podamos conectarnos a Internet en cualquier parte, maravilloso, pero resulta que el territorio está lleno de inteligencias. La inteligencia de la biodiversidad, la inteligencia del agua, la inteligencia de los microorganismos, la inteligencia del clima mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer realmente unos diálogos entre inteligencias? Y no pensar que la única, que sí es importante, pero no es la única, es esta de la posibilidad de conectarnos a los virus. Una de las, aquí voy adelantándome para ganar tiempo, una de las características de estos sistemas emergentes es que no hay un líder. Antes se decía que un vuelo en bandada, entonces había unos líderes que se turnaban y que los demás iban siguiendo esos líderes. No. Y aquí tampoco hay un líder. Ya sabemos que la reina no es el líder. Cada hormiga es un líder. Cada ave que hace la migración es una líder. Y entonces eso nos aumenta las preguntas. Miren esta maravilla y después miren la dificultad enorme de después para bajar la reina y en gran medida pues todo ese trabajo también se lo toman para eso. Y hacen igual que sucede con los termiteros y con otro tipo de hormigas que tienen sistemas para extraer el gas carbónico, traer oxígeno, para mantener limpia la colmena o el hormiguero en este caso. Como les digo, esto lo consiguen allá. Eh, ¿Cómo descubrieron esto? En un evento sobre inteligencia artificial de hace varios años, alguien programó 4 flechitas para volar en el cielo del computador. Y cada flecha con una instrucción simple, como por ejemplo, o con 3 instrucciones simples. Si son 4, cada una mire hacia el centro de las otras 3 y trate de volar hacia el centro de las otras 3. Siempre se están mirando, nunca se alejen ni se acerquen mucho y mantengan siempre esa comunicación. Y después pusieron 1000 flechas y al cabo de varias iteraciones, o sea, de varias retroalimentaciones de esas instrucciones, estaban volando como vuela una bandada de aves o como nada un cardumen de peces. Y se preguntaban, ¿y esto quién lo programó? Y resulta que se programó solo. ¿A partir de qué? De esas instrucciones simples. Entonces, primero, un punto de partida simple, entre comillas, o mejor, un punto de partida local. ¿Y cuál es el punto de partida local? Es la experiencia de agroecología. Es el pequeño diálogo de saberes que hay en una comunidad entre el médico del puesto de salud y los chamanes de la comunidad o los tehualas en el caso de los NASA. Hoy en esa reunión que les cuento donde estaba con gente de La Guajira, de comunidades indígenas de Nariño, indígenas y campesinas, y con comunidades del Chocó, pues ahí está. Entonces, cómo estas comunidades han ido echando mano de sus plantas, de su medicina tradicional, cómo en algunos casos funciona, en otros casos entra el COVID y genera también muertos. Pero eso es necesario precisamente evaluarlo y que les permita reconocer sus vacíos y llenar los vacíos con la medicina occidental, pero que también le permita a la medicina occidental acercarse sin arrogancia y reconocer que tampoco se las sabe todas, y eso sí que está quedando ahora en evidencia, y que necesita de otros saberes, que hay que hacer unos diálogos de cosmovisiones. Primero, entonces, un punto de partida, entre comillas, simple o local. Segundo, que se logre alcanzar un número crítico de actores y experiencias en gestión local. Y este es otro graffiti que me encanta. Una golondrina no hace un carajo. Tercero, que exista una comunicación clara, fluida y permanente entre los distintos actores comprometidos con esas experiencias. Y este modesto
Este modesto videíto sí lo hice yo, pero además ustedes se lo encuentran con frecuencia en cualquier parte. Esto es el hormiguero que estamos acostumbrados a ver. Y cada hormiga lleva su hoja, pero cada hormiga tiene clara a dónde la va a llevar y para qué va a llevar esa hoja. Cuando se encuentran dos hormigas, normalmente transmiten información. Bueno, ese es una de las, ese está Chihuahua en un nivel más modesto que el que vimos hace un momento. Y ya para el caso que nos compete a nosotros, que exista una intencionalidad expresa en el sentido de dar el salto de las experiencias locales hacia un nuevo modelo de relación ecosistemas-comunidad. Es decir, que esas experiencias locales basadas en la reciprocidad, en la solidaridad, en la equidad, en la identidad, dejen de ser experiencias, dejen de ser curiosidades sociológicas o antropológicas y se conviertan en un vuelo en bandada como el que vamos a ver ahora, que se vuelvan una política pública. A mí quizá la única política pública, y puede ser ignorancia mía, pero la única política que yo reconozco de verdad como política pública, porque la gente se siente reconocida en esa política, es la política de educación ambiental, porque en su momento, ¿qué hicieron el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente? Recorrieron el país viendo lo que la gente estaba haciendo y eso lo convirtieron en política pública, que es una expresión de lo que decíamos, miremos cómo el río ha ordenado el territorio y eso convirtámoslo en el plan de ordenamiento territorial y como humanos nos acogemos a eso. El comportamiento emergente entonces es un sistema complejo, adquiere su propia y particular dinámica, no es totalmente planificable, lo cual le otorga una enorme flexibilidad. Es indispensable que los distintos actores institucionales y sociales conjuntamente con los actores no humanos del territorio se comuniquen y se unan alrededor de los puntos donde confluyen, en lugar de aislarse y de generar conflictos irresolubles en razón de los muchos o pocos aspectos que discrepan. Esto exige que ningún actor ni ningún sector pretenda ganar protagonismo ni ejercer el liderazgo, ni mucho menos descalificar o satanizar a los demás. No, aquí cada uno aporta lo que tiene y cada uno es, lástima que aquí no podamos hacer unos juegos de nudos, unos ejercicios de nudos que son muy lindos, donde se trata de que todos nos cogemos y armamos un nudo tremendo y después al desatarlo, ¿quién lideró esto? Y resulta que el que en un momento dado tenía una información o la que en un momento dado tenía una información, en ese momento era la líder y se la comunicaba a los demás y si funcionaba todos seguían eso y al siguiente momento alguien tenía la información adecuada para soltar el nudo, entonces esa persona era el líder, pero no había celos, que eso es una cosa terrible de la estupidez humana. Si yo soy el líder de algo y alguien llega a aportar ideas y todo, yo me siento amenazado y entonces trato de que nadie me vaya a quitar el liderazgo. Tiene una enorme capacidad de adaptación, ya lo dijimos, flexibilidad para evolucionar, capacidad para absorber cambios extremos o internos o para reponerse de los efectos de esos cambios, flexibilidad en sus linderos, capacidad de no saturarse y estancarse cuando crece el sistema, capacidad para autoinnovarse. Estábamos hablando una vez esto en el cañón del Conveima, en un trabajo sobre sistemas de alerta temprana, y cuando vemos el video que vamos a ver ahora, y yo hablaba de que no haya líder, un muchacho ahí, campesino del cañón del Conveima, dijo una frase maravillosa: el líder es el objetivo compartido. O sea, si todos compartimos un objetivo, si el objetivo común es vamos a llegar al otro lado del río, no se necesita que haya un líder dando órdenes, sino que nos acoplamos y siguiendo instrucciones sencillas, sencillas entre comillas, pero que las hormigas se las saben, logran atravesar, salvar los obstáculos, protegerse de las amenazas y llegar al otro lado. Habíamos dicho en una de las frases de las esporas de Esporanza que tenemos la capacidad de tomar fotografías de lugares lejanísimos del cosmos, fotos de galaxias o de estrellas de cuando estaba apenas formándose el universo. Ahí hay posiblemente dos galaxias, cada una con 100.000 millones o más de estrellas cruzándose unas con otras y no se chocan, que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Yo espero que aquí el sonido, que es lo que a veces falla un poco en esto, me colabore, porque aquí, además de esta maravilla que vamos a ver ahora, estos son unos estorninos, hay la maravilla de que un ser humano como Pachelbel eh, logra componer ese adagio que vamos a oír, logra imaginárselo, escribirlo, después otros seres humanos logran tocarlo con unos instrumentos de madera
o algunos instrumentos de metal también, y haya otros que inventan la forma de que se pueda grabar esto y transmitir. O sea, ahí nos encontramos con esa maravilla de la especie humana que desde otro punto de vista también nos hemos vuelto una plaga. Vamos a ver y ojalá la música nos colabore en este caso. Un amigo me explicaba una cosa que también me emocionó muchísimo. Me decía, aquí están preparando una migración a través del océano, pero ahí están volando aves viejas que ya han hecho la migración varias veces, con aves jóvenes que es primera vez que la van a hacer. O sea, ahí también hay un diálogo de generaciones como el que se da en las chacras amazónicas, en el Nazatul de los Nasa, en esas huertas donde además de sembrar productos alimenticios, medicinales, rituales, es un lugar de intercambio entre generaciones. Bueno, vamos a ver cuántas compañeras y compañeros sobrevivieron a la conferencia. Muchas gracias.
Gustavo, a ti agradecerte de nuevo. No sé si algunas personas quieren, si lo permites, Gustavo, si hay el tiempo, una o dos intervenciones, reacciones frente a lo que has expuesto. Ya entrados en gastos, las que quieran, con el mayor gusto. Gracias. Entonces, Yo pido, Dieguillo. Yo me uno, pido la palabra. entonces apeo la palabra a Alfredo. Alfredo es un personaje interesante, es un técnico del Ejército de Colombia, Gustavo. Ha liderado todo el tema del viverismo del frailejón en el páramo de Sumapaz, desde el batallón de artillería. Y está aquí tomando el diplomado. Alfredo, te escucha Gustavo. Muchas gracias, Diego. Don Gustavo, espérame un momento. Don Gustavo, un placer. Muchísimas gracias. Siempre había querido tener la oportunidad de pronto de expresarle mi gratitud en nombre mío y en nombre de pronto de las personas que puedo liderar, debido que pues he tenido la oportunidad varias veces de escuchar intervenciones suyas, de cada una de las actividades, esas fenomenales fotos, videos, enseñanzas y esa forma de cómo logra impactar don Gustavo, doctor Gustavo. Gustavo, hermano, Gustavo. Un corazón. Usted nos llega, digamos, a la cabeza de una persona o a tratar de cambiar el conocimiento de alguien, sino usted llega con esas formas de expresarse y esas maravillosas anécdotas con base a las fotografías, le llega a uno es en el corazón. Y pues aprovecho el espacio que siempre hubiese querido haber tenido y que pues gracias a esta oportunidad tengo en este momento, gracias a Diego por darme la oportunidad también. Agradecerle en nombre mío y en nombre de las personas que logro liderar en el Ejército Nacional. Gracias a las intervenciones que he podido escuchar con base suya, he aprendido muchísimas cosas y he logrado volverme un multiplicador junto a mis hombres en cada uno de los sentidos a nivel social y en especial mi fuerte, que es la parte ambiental, don Gustavo. Maravilloso, Alfredo, muchas gracias. A mí, empezando esto, me invitaron de las fuerzas militares a hacer esta charla. De pronto, no sé si usted estuviera allá, pero cuando estaba el general Valencia en lo de la transformación de la fuerza, él me hizo saber y conocer muchísimo de lo que estaban haciendo, por ejemplo, en Sumapaz con los viveros de frailejones. Y pensaba yo, imagínese usted, si logramos la paz en este país y todas las personas que están en este momento exponiendo su vida por una guerra, si logramos realmente convertirnos todos en unos promotores de vida, que son esos ejemplos, y alcanzamos a hablar lamentablemente entonces decana de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la doctora Lucero Zamudio, con quien estuvimos visitando al coronel Valencia, creo que era. Lamentablemente se agarró y se murió, como dirían en Popayán. Pero todavía, porque alcanzamos a hablar muchísimo sobre la posibilidad, digamos, de una cosa que llamamos la Universidad de la Alta Montaña, y uno de los aliados, socios, era precisamente el ejército. Gustavo, hay dos personas más, está Tatiana, tres y cerramos ahí. Vamos a escuchar las tres intervenciones para que Gustavo al final tome la palabra. Va en su orden Tatiana, que tú la conoces de siempre, Rafael Vieda, con Patasola Trek y Mónica. Ah, no, Sergio, va Sergio y Mónica. Y ahí terminamos, por favor. Y todos hablamos seguiditos. Tatis. Profe, yo realmente no tengo palabras de agradecimiento para usted y todo lo que siempre ha permitido en nosotros. Gracias nuevamente por volver a retomar en nuestras vidas lo elemental, la esencia universal de no solo relacionarnos, sino de cuáles son esas alternativas de vida que nos rodean. Gracias por ser inspirador. Gracias porque ha inspirado a muchos y especialmente a CIE, ha inspirado en que esa defensa del agua, esa defensa de la vida no sea una acción porque sí, sino sea una acción con propósito. Gracias porque desde los 14 años, gracias a CIE lo he escuchado y hoy sigue vigente cada una de las cosas que usted plantea.
y además sigue inspirando vidas y transformando esquemas. Profe, de verdad, muchas gracias. Pues tú me estás dando un pasisalvo de vida, Tatiana. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Rafita. Pues mira, te ofrezco a través de Diego enviarte un link a ese texto que se llama Particularidades de un desastre. Y tú también él te pasa mi correo o mi WhatsApp y tú me cuentas después lo que vas derivando de esa charla, que yo creo que ahí no está la respuesta, pero están los ingredientes de pronto para que tú mismo vayas construyendo una respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. Sergio. Buenas tardes, buenas noches para todos. Profesor Gustavo, excelente. Me tenía que también aprovechar el momento para agradecerle, pues he tenido también la oportunidad de leer con anterioridad varios artículos suyos y este para mí es un placer enorme. Muchísimas gracias también por darnos la posibilidad de abrirnos en términos de ver la vida desde un punto de vista totalmente distinto y poder comparar cada una de las cosas que puede ver en la naturaleza con el comportamiento humano. Eso es una de las cosas que de pronto es más de resaltar en este momento, pues que son ellas los comportamientos naturales que nos ordenan, así como usted lo mencionaba, y nada, no quería pasar este momento sin aprovecharlo para poderle dar los agradecimientos pertinentes por toda su vida y obra prácticamente en toda la lucha ambiental que ha venido dando y social. De nuevo, Sergio, muchísimas gracias a ti también y como les digo, me llena de alegría pensar que, sobre todo en estos momentos tan difíciles, uno puede aportar algo de esperanza concreta para, bueno, para que seamos capaces de salir adelante. Muchísimas gracias. Va Mónica y tengo una presión cuerpo a cuerpo de Joana Garzón para cerrar, entonces va Joana después de Mónica. Muy buenas noches para todos. Profe Gustavo, muchísimas, muchísimas gracias. Usted en estos momentos precisamente de dificultad es esa esperanza que tenemos muchos de los líderes de diferentes acciones. Me quedo con muchas de sus frases. Me gustó muchísimo los humanos no solo no podemos. Me gustó muchísimo encontrar lo sagrado. Las mujeres llevan la tierra sobre sus hombros. Me quedo con un concepto bien bonito que el punto de partida local es la agroecología. Me llevo hoy muchísimas términos y muchísimas experiencias para empezar precisamente con ese concepto que su merced nos dice que hay esperanza. La esperanza está en cada uno de nuestro actuar, desde lo pensar, como su merced lo dice, pensar globalmente para actuar localmente, que hagamos cada uno nuestra parte. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. A ti, Mónica, mil gracias. Joana, perdóname, Joana, un momento, antes de darte la palabra, está aquí una intervención, un escrito de Cristian, no sé si Gustavo lo leyó. Cristian escribe: qué visión tan coherente de pensar, actuar. Es todo un ejemplo de análisis de la resistencia, de los detalles, y un ejemplo de cómo podemos continuar en estas luchas ambientales y sanitarias que mandan nuestra constante participación. Gracias, escribe Cristian. Joana, tienes la palabra. Hola Gustavo, un gusto volverte a escuchar.
decirte hoy, y aprovecho el espacio para agradecerte, decirte que tu insistencia vale la pena. Dices a veces que no es suficiente, pero quiero decirte que en muchos de nosotros has sido tan insistente que hemos decidido ser insistentes y vale la pena agradecerte. Llevo 23 años escuchándote, eres un inspirador de todo lo que hacemos en la organización y sin duda hoy es un día muy especial para nosotros para volvernos a reconectar, para comprender la sencillez de la naturaleza, esa relación e interacción que debemos mantener a lo largo de nuestros días. Personas como tú valen la pena y haces mucho bien para la vida. Te quiero muchísimo. Linda, Johanna, lo mismo, mil gracias a ti, mil gracias a Diego, mil gracias a todas las personas que hablaron y a quienes no también, porque realmente para mí también es lo que estamos viviendo está lleno de incertidumbres, lleno de dudas, y sentir uno que está poniendo uno un granito de arena en el ojo preciso, es todo un motivo, diga, toda una razón de seguir la lucha en medio de la incertidumbre. Y en el Entonces, corazón. pues sí, muchísimas gracias. Y bueno, misión cumplida, Diego, que llevamos tiempo planeando esto. Muchas gracias, Gustavo, de verdad. Entonces me quedo con los links, los compartimos entre el grupo y posiblemente después se nos dé la oportunidad para entrar en esos detalles de resiliencia que comentaba Rafa de varios de tus libros y cosas que has escrito. Gracias, Gustavo. Muy, muy amable por tu tiempo. Que estén muy bien. Chao, chao. Mil gracias.